Buen día, hoy vamos a ver caída de tensión. Bueno, vamos a ir analizando. Generalmente suponemos que si aplicamos 100 volt a una carga o resistencia, le van a llegar los 100 volt. La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos conocidos, pero en este caso nos estamos olvidando de algo, que acá hay un conductor o un cable. Cuanto más largo sea ese conductor, más resistencia va a tener. Y lo que pasa es que este conductor está en serie con la carga que yo voy a estar alimentando. Entonces dijimos que el cable va a tener una resistencia. Esa resistencia va a estar en serie con la carga que yo quiero alimentar. Y la ley de Ohm dice que si tengo dos resistencias en serie, cada una va a provocar su caída de tensión. En este caso el cable, un ejemplo, me va a provocar una caída de tensión de 10 volt y por consecuencia a la carga o resistencia no le van a llegar los 100 volt aplicados, sino que le van a llegar 90. A esto determinamos caída de tensión. Cuando conectamos una carga o un alargue o con un circuito muy largo, generalmente no tomamos en cuenta que estos conductores en sí son una resistencia en serie. Lo que va a pasar es que esta resistencia me va a provocar una caída de tensión y no van a llegar a aplicarse los 220 volt desde la entrada hasta la carga, con la consecuencia aumento de corriente o fallas en las cargas que yo estoy conectando. Todos los materiales tienen una resistencia, eso lo vamos a llamar resistividad, que le vamos a poner una letra ρ después para aplicar la fórmula. En este caso el cobre tiene una resistividad de 0,017. Para la práctica vamos a utilizar un ρ de 0,018 ohm milímetro cuadrado sobre metro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que una barra de cobre o un conductor de cobre que tenga 1 metro de longitud y tenga una sección de 1 milímetro cuadrado va a tener una resistencia de 0,18 ohm. Cuando mayor sea la sección, menor resistencia va a tener, y cuando mayor sea su longitud, mayor resistencia va a tener ese conductor. Si tenemos que usar aluminio, podemos usar 0,0 o tendremos que usar 0,028 de resistividad en lugar de 0,018. Esos son los dos conductores más usados en nuestro caso. Nosotros por reglamentación tenemos un porcentaje de caída máxima por circuito que tenemos que respetar. Por ejemplo, en iluminación, un 3% de caída, en tomas, un 5% de caída, y en arranque de motores, un 15% de caída. Uno de los motivos es por reglamentación que lo tenemos que cumplir, pero algo fundamental que tenemos que cumplir con este porcentaje es para que funcionen bien las cosas, que realmente le llegue la tensión correcta a cada uno de los dispositivos, para que no entren en falla o se apaguen. Uno de los casos muy comunes cuando arranca un motor, las luces de la casa pestanean. Eso quiere decir que tiene una corriente excesiva, los conductores son finos y al consumir mucha corriente me provoca una caída de tensión que me hacen pestañear las luces. Una de las fórmulas más conocidas es esta: resistencia del cable es igual a ρ por L por 2 sobre S, donde ρ es la resistividad de los materiales, como vimos en la tabla. Acá tengo que poner la resistividad del conductor que yo voy a utilizar. L es el largo o la distancia desde el tablero principal hasta la carga.
por 2, ¿por qué? Porque va por fase y vuelve por neutro. Entonces tenemos el doble de la distancia. RC es la resistencia del conductor y S es la sección del conductor. Para aplicar esta fórmula teníamos que ir utilizando todas las secciones de conductores comerciales, 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros, para ir determinando la resistencia del cable. Lo multiplicamos por la corriente y nos daría la caída de tensión. Esto es muy engorroso porque tenemos que hacer varias veces el mismo paso. Ahora vamos a ver un atajo. Si a la fórmula anterior aplicamos pasaje de término, a ese que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y a RC que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos quedaría la siguiente fórmula: S es igual a ρ por L por 2 sobre RC. Entonces ya directamente la fórmula nos dará la sección del conductor que debemos colocar. Aplicando la fórmula como había quedado, la sección, lo único que debemos es reemplazar. ρ es 0,018 ohm milímetro cuadrado sobre metro. L es el largo del tablero de la carga, en este ejemplo pusimos 40 metros, por 2 sobre resistencia del cable. Hasta acá casi ya completamos todos los términos de la fórmula. Nos faltaría determinar la resistencia del conductor. Por ley de Ohm podemos determinar que la resistencia del conductor es igual al voltaje o la caída de tensión sobre la corriente. Entonces en este lugar tendríamos que poner la caída máxima permitida y abajo ponemos la corriente nominal del circuito de la carga. Eso lo determinamos dividiendo la potencia de la carga sobre los 220 volts. Ahí nos dará la resistencia del conductor. Si dijimos que los conductores se transforman en una resistencia, nosotros dijimos que el 3% de caída de tensión en iluminación, el 5% en tomas y el 15% máximo de caída de tensión en arranque de motores. El 3% de 220 volts es 6,6 volts, el 5% de 220 son 11 volts y el 15% de 220 volts son 33 volts. Entonces para cada uno de los casos lo único que debemos reemplazar es este voltaje acá, en caída de voltaje. Entonces, por ejemplo, el caso nuestro es un circuito de iluminación. Acá colocamos 6,6 volts, que es la caída de tensión, y lo dividimos sobre la corriente de la carga o circuito. En este caso, nuestro conductor tiene que tener como máxima resistencia 0,66 ohm. Esa va a ser la resistencia máxima del conductor que debemos colocar. Ahora sí, lo único dato que nos faltaba reemplazar era la resistencia del cable, que lo sacamos en el paso anterior. Entonces reemplazamos resistencia del cable y colocamos el resultado que nos dio, 0,66 ohm. La primera operación que hacemos es 40 por 2, que nos va a dar 80 metros. 80 metros, después lo dividimos por 0,66 ohm y después lo multiplicamos por 0,018 ohm milímetro cuadrado sobre metro, que es la resistividad en este caso del cobre. Realizamos 80 dividido 0,66, nos da 121,2 metros sobre ohm, y luego lo multiplicamos por 0,018, que en este caso nos va a dar 2,18, y simplificamos metro arriba con metro abajo, ohm arriba con ohm abajo, y el resultado nos va a quedar en milímetro cuadrado. Entonces, como resultado nos da que mi conductor, la sección de mi conductor, tiene que tener 2,18 milímetros cuadrados. Verificamos el resultado que nos dio por la fórmula. Acá tenemos una tabla de caída de tensión de una fábrica muy conocida de cables. Cada marca de cable tendrá su tabla de caída de tensión.
Y acá tenemos una columna de metros del tablero principal a la carga de ida y vuelta. Entonces este número de este lado va a ser el doble. Acá tenemos 3% en iluminación y acá tendríamos una tabla para el 5% de caída de tensión. También ida, y acá sería ida y vuelta. En el caso anterior teníamos 80 metros, acá en la tabla tenemos 78. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? De los 78 metros ida y vuelta, buscar una corriente de la carga que esté dentro de esta tabla. Entonces venimos, buscamos, acá nos dio 11, que en nuestro caso era 10 amperes, acá nos dio 11, y luego bajamos, nos da que necesitamos un conductor de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Entonces, haciéndolo por fórmula o haciendo por la tabla, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Pero siempre es bueno tener como base de dónde vienen todos estos cálculos. Todos estos cálculos vienen de la fórmula de caída de tensión. Saquemos algunas conclusiones. Lo primero que tenemos que evitar son los circuitos muy largos. Si del tablero principal hasta la carga, tratar de hacerlo lo más corto posible o realmente calcular bien el conductor a utilizar. Si yo tengo una carga y está mal diseñado el tablero, generalmente cuando arranque el motor, lo más probable que veamos son pestañeos en el circuito de iluminación. Como segundo paso es repartir bien las cargas dentro del tablero, con los puentes calculados o puentes aislados, eso sería lo ideal. Tener en cuenta que la corriente es proporcional a la caída de tensión. Cuanto más corriente circule por el conductor, más caída de tensión me provocará. Entonces, un circuito que ya estaba diseñado, si yo le sigo agregando carga y carga y carga, lo más probable es que me provoque más caída de tensión. Los picos de arranque del motor son una de las causas fundamentales en caída de tensión. Siempre ahí vemos las fallas en una instalación. El pico de arranque de motor es entre 4 y 7 veces la corriente normal de trabajo. Depende cómo arranque. Y eso va a provocar que pase mucha corriente por los conductores, lo cual me va a provocar una mayor caída de tensión. Está bien, son 1 o 2 segundos el arranque de un motor, pero esos 2 segundos me provoca un pequeño caída de tensión o una gran caída de tensión que hace que pestaneen las luces. Otro dato fundamental, no mezclar, por lo que aprendimos en este video, no mezclar los materiales cobre y aluminio sin tener en cuenta las secciones. Para aluminio voy a tener que usar más o menos 1,5 veces la sección del cobre. Y otra cosa a tener en cuenta, que un montón de veces pensamos que un motor tiene un gran consumo, pero por ahí una pava eléctrica que no le damos mayor importancia pueden llegar a tener hasta 15 amperes de corriente de consumo. Entonces 15 amperes cuando arrancamos la pava, si los circuitos no están bien diseñados, puede provocar caída de tensiones que se me apague. Tanto pestañean las iluminaciones o casos más graves que se me apaguen algunas PC o computadoras, que eso sería grave. Lógico que todas las pequeñas caídas de tensión tarde o temprano provocan que los equipos puedan tener fallas importantes en el futuro. Caída de tensión es un tema complejo, espero haber sido claro. Y si no usan la fórmula, pueden usar la tablita de caída de tensión. Las dos darían el mismo resultado.